¿Cómo les va? Muy buenas noches. Volvemos a encontrarnos en este último día del cuarto mes de este año 2024, en este martes 30 de abril, a donde, como siempre, no hay mucho para resumir, mucho para comentar. No hay tiempo, ni forma, ni manera de aburrirse en esta Argentina que tiene absolutamente un poco de todo y nunca se priva de nada, ¿verdad? Ayer fue 29 de abril, se cumplieron 21 años de aquella inundación tan trágica, tan tremenda, tan terrible del río Salado, que por estos días, precisamente 21 años después, encuentra el final, el término a esa historia judicial por aquella inundación del año 2003, sin apelaciones, sin más vueltas al asunto. El gobierno de la provincia de Santa Fe va a pagar finalmente a los damnificados. Muchos de los damnificados por aquella inundación ya no están, porque obviamente más de 2 décadas después muchos de ellos han desaparecido. Pero bueno, estará el reclamo en representación de ellos por parte de sus familiares, de quien corresponda. Y de esta manera se cierra, ¿no?, ese capítulo tan terrible de parte de la historia santafesina. Una justicia que ha llegado absolutamente tarde, o que está llegando, todavía está llegando absolutamente tarde, y eso le hace perder precisamente parte de legitimidad, ¿no?, a esa justicia que, como siempre decimos, si llega tarde no es tan justa como debería serlo, ¿no? Pero bueno, es un poco con lo que nos encontramos. Hemos venido hablando desde hace ya prácticamente un mes del tema del corte en el puente carretero, y eso ha implicado que la avenida Circunvalación Oeste tenga un tránsito absolutamente aumentado. Y nos encontramos precisamente con esa situación y con esta otra que tiene que ver con la oscuridad prácticamente absoluta en horas nocturnas. Una avenida Circunvalación Oeste que normalmente, habitualmente, debería contar con su iluminación a pleno. Eso no venía siendo así, pero ahora, con esta emergencia que provoca el corte del puente carretero, bueno, es mucho más necesaria aún esa iluminación nocturna, porque bueno, la circulación, como yo decía, se ha visto aumentada, y vaya a saber todavía por cuánto tiempo más hasta que el carretero vuelva a estar en condiciones, ¿no? Así que un tema como para solucionarlo, ponerlo a punto de la manera más rápida posible. Va a haber una millonaria licitación por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Es por 27.300 millones de pesos para comprar 700 patrulleros. Ya se han comprado 100 patrulleros por compra directa. A esos 100 que ya se han comprado en forma directa, viene ahora esta licitación para comprar 700 patrulleros más. Van a totalizar 800 unidades nuevas, que seguramente estarán dispersas y distribuidas en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Obviamente, cuando hablamos de seguridad, uno piensa siempre en Rosario, por lo menos en el último tiempo, Rosario y el Gran Rosario, con una violencia que lamentablemente no cede. 13 vehículos incendiados prácticamente en horas nada más en los últimos días, con amenazas para la ministra Patricia Bullrich, para el gobernador Maximiliano Puyaro, para el ministro Cococcioni. En fin, un tema que no termina, por supuesto, de resolverse aún, ni mucho menos. Y esto me hace acordar a algo de hace un mes y algo atrás, cuando en Rosario también, en horas nada más, asesinaron a 2 taxistas, a un playero de una estación de servicio y a un chofer de colectivo. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Ahí fue la ministra Bullrich, se hizo toda una movida con relación a toda esa situación que había acontecido. Y ahí la ministra Bullrich dijo
a la prensa que el presidente viajará a Rosario dentro de 2 semanas por la narcoviolencia. Yo me acuerdo haber dicho aquí en este programa, esas sí que son promesas, ¿no? Con semejante situación que se vivía precisamente en ese momento, decir que el presidente va a venir a Rosario, pero dentro de unos 15 días, o sea, apuro se ve que no tenía. Y se ve que tampoco tuvo, porque que yo sepa, Milei nunca llegó todavía a Rosario, así que o se le plantó el calendario en alguna parte de su agenda o algo pasó, porque seguramente en función de esa promesa tan concreta que había hecho Bullrich, alguien todavía lo debe seguir esperando a Milei ahí en Rosario, que sigue sin poder llegar, parece, ¿no? Bueno, más allá de todo esto, mañana será 1 de mayo, Día del Trabajador. Nos adelantamos al saludo, ¿no?, que corresponde, por cierto, a todos los trabajadores en su día. Pero ese 1 de mayo, bueno, va a estar, digamos, en el marco de 2 situaciones. En primer lugar, lo que está terminando de acontecer en el día de hoy, el último día de abril, en el Congreso de la Nación, a donde todo lo que se ha sancionado, lo que se viene sancionando, al menos con media sanción, allí en diputados del Congreso Nacional, no le favorece ni le va a favorecer en absoluto a los intereses del trabajador. Vaya regalito, ¿no? Justo en la previa, en la víspera de un 1 de mayo. Pero aparte de eso, mañana vamos a tener un nuevo aumento de los combustibles, de un 6% a un 8% aproximadamente. De eso ya lo vamos a ver y nos vamos a enterar con detalles seguramente mañana. Y habrá que tener en cuenta que el aumento de mañana del combustible será el 5º aumento en lo que va de este año 2024, como para tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Otra de las cosas que están llegando o por llegar son los primeros productos importados, que van a costar, dicen, entre 15 y 75% menos que los productos nacionales. Eso para la industria nacional seguramente tampoco es una buena noticia. La mayoría van a provenir de Uruguay, de Brasil y de Paraguay. Y pasando a otro tema que también tiene su importancia, al menos desde nuestro punto de vista, vamos a decir que en las últimas horas, en los últimos días, renunció el director de la DATSE. La DATSE es la Dirección de Asistencia Directa de Situaciones Especiales, un organismo que quizás no es muy conocido, no es muy famoso, no tiene demasiada prensa, pero que es importante, porque es el que estaba a cargo de proveer remedios, medicamentos para enfermedades graves y poco frecuentes, obviamente aquellas personas que no pueden, no podían, no tienen forma de acceder a todo eso por sus propios medios, ¿no? Bueno, después de 7 fallecimientos, después de 7 muertes, renunció el director de la DATSE, que habrá que decir estaba ejerciendo su función, pero que no tenía una designación formal, a lo cual uno se pregunta, todo lo que hizo, todo lo que firmó, todo lo que decidió, todo lo que realizó, bien o mal, mientras estuvo en el cargo, ¿tiene alguna validez? Alguien que está allí cumpliendo una función y no tiene una designación formal, bueno, algo como para averiguarlo, por lo menos como para preguntarlo, ¿no? Una cuestión que de prolijo no tiene absolutamente nada. Y habrá que decir que esta renuncia se suma a otras tantas que vienen aconteciendo en el gobierno nacional a lo largo de estos poco más de 100 días de gobierno. Ya van 20 renuncias del gobierno nacional en poco más de 100 días de gobierno, como para prestarle atención también a ese dato, ¿no? Bueno, más allá de todo esto, lo tenemos al presidente de la Nación
a nuestro modo de ver, con una mirada miope de la realidad, de lo que sucede, de lo que acontece, de lo que pasa todos los días. Ha dicho en las últimas horas el presidente: los sueldos se recuperan y le están ganando a la inflación. ¿Realmente es así? ¿Alguien de ustedes piensa exactamente lo mismo? Sinceramente son expresiones que llaman mucho, pero mucho la atención. ¿Habrá algún sector, el sector de los trabajadores petroleros, el sector del trabajador bancario, que a lo mejor pueda ser que le esté empatando o le esté ganando por alguna centésima a la inflación? Pero, ¿y el resto de las actividades, el resto de todos los rubros de trabajo que hay en nuestro país, que son obviamente la enorme mayoría? ¿Qué pasa con todo eso? Me parece que va en un sentido que no es precisamente el que está marcando el presidente de la Nación. Que con esa mirada miope tampoco ve la caída de los ingresos, que repercute obviamente en la actividad económica, que no ve cómo cae el consumo de alimentos absolutamente básicos, que no ve, por ejemplo, la mayor pérdida de poder adquisitivo desde el año 2002. Todo eso el presidente parece no verlo, y si lo ve, bueno, obviamente mirará para el costado, ¿no? Porque no lo admite en función de sus tantas declaraciones. Como si todo eso fuera poco, como para ir redondeando esta apertura, en esta semana donde han pasado una cantidad de cosas muy importantes, a donde el gobierno nacional ha tenido la mayor manifestación en las calles de gran parte del país de los últimos años de esta última etapa democrática. Tuvimos, por ejemplo, en esta semana a la Fundación Libertad y esa cena show con stand-up incluido del presidente Javier Milei, que se presentó con un carácter pretendidamente histriónico, sin lograrlo, sin llegar a concretar esa intención. Una presentación, yo decía, con un carácter pretendidamente histriónico, de un cómico grotesco y al mismo tiempo sin ninguna gracia, y en un escenario absolutamente equivocado, ¿no? Porque para ese tipo de ensayos, bueno, está la calle Corrientes, están algunos teatros y lugares de presentaciones artísticas, pero no precisamente quizás la cena de la Fundación Libertad, donde había mandatarios de otros países, altas autoridades, expresidentes, en fin, una cantidad de público que quizás fue a ese acontecimiento para escuchar y para ver seguramente por allí otra cosa, ¿no? Así está el presidente de la Nación, al menos desde nuestra mirada, muy lejos, absolutamente muy lejos de lo que supone que es la investidura presidencial. Aquí comenzamos esta nueva edición de Dominio Público Televisión. De acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos.
Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada. Que me da la mejor experiencia y formación. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entrá en 21.edu.ar.